Hay una noticia que se conoció en las últimas horas y que puede afectar directamente la experiencia de millones de aficionados mexicanos en este mundial. Tiene que ver con uno de los futbolistas más queridos por el público latinoamericano en este torneo, con un proceso judicial serio que se acaba de confirmar en Europa y con una regla migratoria mexicana que muy pocos conocían hasta hoy. Si las cosas se dan de cierta manera en las próximas semanas, este jugador podría no poder entrar a México justo en el momento más importante de la Copa del Mundo para su selección. No te voy a decir todavía de quién se trata, pero te aseguro que cuando lo sepas vas a entender por qué esta historia ya está generando preocupación entre los aficionados mexicanos que esperaban verlo jugar en casa. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de esta historia, hay dos temas que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este canal. El primero, la crisis de Irán con Estados Unidos sigue sin resolverse del todo, después de que el técnico Amir Galenoei calificara a su selección como la más oprimida del torneo y de que el gobierno estadounidense apenas empezara a hablar de una posible renegociación para el último partido de grupos. El segundo tema, este mundial repartido entre tres países sigue demostrando que cada uno de los tres anfitriones tiene sus propias reglas migratorias y que esas reglas pueden afectar a cualquier selección en cualquier momento, sin importar lo popular o lo importante que sea el jugador en cuestión. Hoy le toca el turno a México y a un nombre que la afición mexicana conoce muy bien. El jugador del que estamos hablando es Achraf Hakimi, el lateral marroquí que juega en el Paris Saint-Germain y que ya analizamos en este canal cuando la FIFA generó la polémica de no permitir que respondiera preguntas en español, pese a haber nacido en Madrid y haberse formado en la cantera del Real Madrid. Hakimi es, sin exagerar, uno de los jugadores más populares de toda esta Copa del Mundo entre el público hispanohablante y ha sido pieza clave de la Marruecos que viene sorprendiendo al torneo desde Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas llegaron hasta semifinales por primera vez en la historia de una selección africana. Y aquí es donde entra la noticia de hoy. Según informó la cadena británica Talksport, la selección marroquí podría quedarse sin la presencia de Hakimi en algún momento de esta Copa del Mundo, después de que se confirmara que el jugador será llevado a juicio en un proceso judicial en su contra de naturaleza extremadamente grave en Europa. Quiero ser muy cuidadoso con la manera en que explico esto, porque se trata de un tema delicado y de un proceso judicial que todavía está en curso, sin que exista ninguna condena. Vamos a hablar de este tema de la forma más responsable posible, sin entrar en detalles explícitos sobre la naturaleza de la acusación. Primero porque el proceso legal sigue abierto y la presunción de inocencia debe respetarse, y segundo porque queremos mantener este contenido apropiado para toda la comunidad de este canal. Lo que sí podemos confirmar, porque así lo reportaron varios medios europeos, es que la justicia decidió que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio formal, lo cual es un paso procesal distinto y anterior a cualquier sentencia o condena, y la razón por la que este proceso judicial, que se desarrolla en Europa y que no tiene ninguna relación directa con el fútbol, puede terminar afectando la participación de Hakimi en este mundial, tiene que ver con una regla específica de las autoridades migratorias mexicanas, completamente distinta a las restricciones de Estados Unidos o Canadá que ya analizamos en videos anteriores. Según el sitio oficial del Consulado de México, cualquier persona puede ver su entrada al país rechazada si está sujeta a un proceso penal o si ha sido condenada por un delito grave. Esa es la regla concreta, y la confirmación de que Hakimi va a enfrentar un juicio formal lo coloca técnicamente dentro de esa categoría de personas sujeta a un proceso penal, lo que en teoría podría darle a las autoridades mexicanas motivo legal para negarle la entrada al país si decidieran aplicar esa norma con todo su rigor. Ahora, para entender por qué esto le importa tanto al aficionado mexicano, hay que ver el calendario y la posición de Marruecos en este mundial. Marruecos está en el grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.
Ya vimos en este canal el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Vinicius Jr. y Saibari se repartieron los goles, y donde Romario después elogió públicamente el nivel del equipo marroquí en su columna de O Globo. El siguiente partido de Marruecos en la fase de grupos es contra Haití, programado para el 24 de junio. Las 3 partidas de la fase de grupos de Marruecos se disputan en territorio estadounidense, así que mientras el torneo se mantenga en esa primera fase, no hay ningún riesgo inmediato relacionado con la entrada a México. El problema aparece si Marruecos avanza. Si la selección norafricana termina en el segundo lugar de su grupo, su partido de octavos de final se jugaría en Monterrey, en territorio mexicano. Y si Marruecos logra clasificar como uno de los mejores terceros lugares del torneo, en lugar de Monterrey, podría tocarle jugar en la Ciudad de México en los octavos de final, y potencialmente también en cuartos de final si la selección sigue avanzando. Es decir, el riesgo real para Hakimi no está en los próximos días, sino en la fase eliminatoria, justamente en el momento más importante del torneo para cualquier selección, y justamente en los partidos que se jugarían frente a la afición mexicana. Y hay una distinción legal que conviene subrayar para no generar confusión: que un proceso llegue a juicio no significa que exista una sentencia ni una condena. Es un paso dentro del proceso judicial que indica que un tribunal consideró que había suficientes elementos para continuar con el caso, pero la decisión final, sea cual sea, todavía no se ha dictado. Hakimi, hasta este momento, mantiene la presunción de inocencia que corresponde a cualquier persona en un proceso judicial en curso, y eso es algo que cualquier cobertura responsable de este tema debe tener absolutamente claro. Vale la pena ser exactos con lo que sabemos hasta ahora y lo que todavía es incertidumbre, y conviene además aclarar un dato adicional sobre el calendario. Incluso si Marruecos avanza, no es automático que su partido de octavos se juegue en México. Eso depende de la posición final del grupo y de cómo se acomoden las llaves del cuadro eliminatorio, que todavía no están definidas porque la fase de grupos sigue en curso. Es decir, estamos hablando de un escenario posible, no de una certeza. Pero es un escenario que ya está generando preocupación entre la afición marroquí y entre los aficionados mexicanos que siguen de cerca el recorrido de esta selección. Y aquí está la conexión directa con todo lo que hemos venido documentando en este canal desde el inicio del torneo. Ya vimos al árbitro somalí Omar Artan deportado en Miami. Ya vimos a Irán denunciando que no puede pernoctar en Estados Unidos entre partidos. Ya vimos a Canadá negándole la entrada a un jugador de Ghana por un proceso judicial en Inglaterra, y a otro jugador de Costa de Marfil bloqueado temporalmente por una investigación de apuestas deportivas. Cada uno de los 3 países anfitriones de este mundial ha tenido, en algún momento de estas primeras semanas, un episodio donde sus propias reglas migratorias terminaron interponiéndose entre un jugador clasificado legítimamente y su participación en el torneo, y eso confirma que este no es un problema exclusivo de la política de un solo gobierno, sino una característica estructural de cómo se organizó un mundial repartido entre 3 países con 3 sistemas legales distintos. Lo de Hakimi sería, si llega a ocurrir, el primer caso de este tipo específicamente relacionado con México, y el primero que afectaría directamente a la afición mexicana, que ha estado esperando ver a las grandes figuras del mundial jugar en sus propios estadios. Y hay algo particularmente sensible en este caso para el público mexicano, más allá de la dimensión deportiva. Hakimi se volvió, sin proponérselo, uno de los símbolos de la polémica del idioma español en las ruedas de prensa de este torneo, cuando intentó facilitar que un periodista mexicano le hiciera una pregunta en español y el protocolo de la FIFA no lo permitió. Esa imagen generó cariño y respaldo hacia él en redes sociales mexicanas. Y ahora, semanas después, el mismo jugador que generó esa simpatía está en el centro de una historia completamente distinta, donde la pregunta ya no es sobre qué idioma puede hablar en una conferencia de prensa, sino sobre si va a poder entrar al país donde tantos aficionados esperaban verlo jugar. Y hay un antecedente importante que ayuda a entender por qué esta regla del consulado mexicano existe y cómo suele aplicarse en la práctica deportiva internacional. No es inusual que figuras públicas, incluyendo deportistas de alto perfil, enfrenten restricciones de entrada a distintos países cuando existen procesos judiciales graves en curso, independientemente de su nacionalidad o de su fama. Lo que hace especial este caso es el contexto. Se trataría de la primera vez que una
una situación de este tipo afecta directamente a un jugador que podría tener que jugar en suelo mexicano durante esta Copa del Mundo, en un torneo donde Estados Unidos y Canadá ya acumulan varios episodios similares. Es importante también poner este episodio en la perspectiva correcta dentro de la cobertura de noticias y los principios editoriales de este canal. No vamos a especular sobre culpabilidad ni inocencia, porque eso es exactamente lo que la justicia europea está evaluando en este momento a través de un proceso judicial que sigue abierto. Lo que sí podemos analizar, porque es información pública y verificable, es el impacto que esta situación legal puede tener sobre la logística de la Copa del Mundo y sobre las reglas migratorias mexicanas que hasta ahora prácticamente nadie había puesto bajo el reflector en este torneo. Marruecos llegó a este mundial con un plantel que mezcla experiencia europea y una identidad táctica muy marcada bajo la dirección de Walid Regragui, el mismo técnico que llevó al equipo a la histórica semifinal de Qatar 2022. Hakimi ha sido, junto a Yacine Bounou en la portería y a jóvenes como Ayoub Boadi en el mediocampo, una de las piezas que sostiene esa estructura. Perderlo en la fase eliminatoria, si efectivamente ocurriera, sería un golpe deportivo importante para las aspiraciones marroquíes de repetir o superar lo logrado hace 4 años. Y mientras todo esto se resuelve o no se resuelve en los tribunales y en las oficinas migratorias, Marruecos sigue compitiendo con la fuerza que ha mostrado desde el inicio del torneo. Vamos a seguir esta historia de cerca en este canal, con la misma responsabilidad y el mismo cuidado con el que la hemos abordado hoy, porque entendemos que se trata de un tema sensible que involucra tanto un proceso judicial serio como el futuro deportivo de millones de aficionados que esperan ver a las mejores selecciones del mundo competir en los estadios mexicanos. Si en las próximas semanas la situación avanza, este canal va a traerte esa información de la manera más precisa y responsable posible. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque este es exactamente el tipo de tema que merece una conversación honesta y responsable en esta comunidad. La primera, ¿crees que las autoridades mexicanas deberían aplicar la regla migratoria con todo su rigor si Marruecos efectivamente clasifica a octavos de final en territorio mexicano? ¿O crees que deberían esperar a que el proceso judicial concluya antes de tomar cualquier decisión sobre la entrada de Hakimi al país? La segunda, ¿qué tanto crees que este tipo de situaciones, que ya hemos visto repetirse con distintos jugadores en distintos países anfitriones, van a seguir apareciendo durante el resto del torneo? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, pero te pido que mantengamos esta conversación con respeto, porque es un tema delicado. Los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.